Saludos a todos y a todas. Oficialmente mi nombre es Elena Martínez Torres y soy la coordinadora de programas de la Fundación Agenda Ciudadana. Y les doy la bienvenida a este webinar que va a ser sobre manejo de conflictos para fortalecer relaciones. Ha sido coordinado y diseñado por Agenda Ciudadana y por el Centro de Diálogo Sostenido, adscrito a la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Estamos bien contentos y bien contentas de que estén con nosotros hoy. Los objetivos de este webinar en particular van a ser fortalecer competencias de manejo de conflictos para crear espacios de convivencia, a la vez que el respeto a las diferencias. Esto es conocimientos, destrezas y habilidades que nos permiten manejar nuestros conflictos de una manera más efectiva y fortalecer nuestras relaciones, ya sea las relaciones pues, que tenemos bien cercanas ahora mismo, que estamos viviendo con nuestras familias todo el tiempo, y también las relaciones que tenemos a nivel virtual y a distancia. También vamos a estar identificando tipos de conflictos que escalan y sus posibles causas. Vamos a ver 3 tipos de conflictos. Vamos a identificar también premisas y marcos que operan en la interpretación de esos conflictos, es decir, las ideas que tenemos en la mente cuando nos enfrentamos a un conflicto, cómo los percibimos. Y desarrollar diversas destrezas para manejar adecuadamente estos conflictos en el espacio laboral y educativo. Vamos a estar enfocándonos en esas 2 áreas, pero estas destrezas y estas competencias se pueden aplicar en la vida personal, en la vida familiar y comunitaria. Hoy nos acompañan Andrea Pichardo, ella es asistente administrativa de Agenda Ciudadana y es nuestra anfitriona del webinar de hoy, y Gian Ortiz, que es estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y es el coordinador del Centro de Diálogo Sostenido. Muchas gracias, Elena. Nuevamente, saludos a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy enorgullecidos de poder compartir con ustedes este valioso conocimiento y poder generar nuevas discusiones para construir ese nuevo futuro. Explicando un poco sobre nuestro itinerario de hoy, tendremos una conferenciante que estará ofreciendo una presentación de unos 35 minutos. Pueden hacer preguntas y para hacerlo pueden utilizar el espacio de Q&A o de preguntas y respuestas que ofrece Zoom, o pueden enviarlas por el chat, pero es importante que dirijan a todos los panelistas y a todos los participantes. Si envían sus mensajes directamente a los panelistas, no podremos verlos y por lo tanto no podremos contestar luego sus preguntas. Durante la presentación, Elena y yo estaremos recopilando las preguntas para poder mantener el orden y evitar interrupciones. Luego de finalizada la presentación, se abrirá un espacio de unos 10 minutos para poder contestar todas sus preguntas, y al finalizar esa parte, compartiremos un enlace breve donde hay una evaluación que tomará unos 3 minutos para poder llenarla, donde queremos recoger insumos para poder potenciar los próximos talleres e iniciativas que ofrezca el Centro de Diálogo Sostenido. Nuevamente les agradecemos a todos por estar aquí con nosotros. Esperamos que sea de su disfrute y agrado y que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Gia. Ahora quiero presentarles a nuestro recurso de hoy. Ella es la doctora María de Lourdes Lara Hernández. Ella es psicóloga social comunitaria, obtuvo su grado de doctorado en la Universidad de Puerto Rico y su tema de disertación fue sobre el tema de la democracia participativa, la privatización y el cambio social bajo la Ley de Municipios Autónomos. Ella es catedrática y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao desde el año 2000, desde donde también ha ocupado otros puestos como directora del departamento y directora del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social. Ella también es directora de la Fundación Agenda Ciudadana desde el 2011, un proyecto nacional que promueve la participación ciudadana, la democracia y la educación en competencias ciudadanas a todos los sectores del país. Desde la Fundación ha apoyado leyes como el Sistema Universal de Salud y el Plan de Uso de Terrenos, entre otras políticas públicas que aspiran y promueven al bien común. Entre sus últimas publicaciones destacamos el libro Al margen de los márgenes, Transdisciplinariedad y complejidad, experiencias y retos desde la universidad,
y manual de ejercicios donde recoge los talleres más exitosos de sus más de 25 años como educadora. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales por su labor, siendo algunos de estos el de Psicóloga del Año, otorgado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico, exalumna distinguida, otorgado por la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico, y psicóloga más destacada en el área de política pública y servicio público en la convención anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. En estos momentos, ella co-crea el programa de educación en competencias ciudadanas, diseñando cursos sobre diversos temas como este de diálogo sostenido, manejo de conflictos, competencias ciudadanas, teoría U, diálogo deliberativo, entre otros. Y también trabaja en la implantación del centro, el primer centro de diálogo sostenido en Puerto Rico y el Caribe, que está adscrito a la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Es nuestra mentora, nuestra colega y nuestra amiga, y hoy nos trae el tema de manejo de conflictos para fortalecer relaciones. Con ustedes, la doctora María de Lourdes Lara Hernández. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por haber llegado aquí. Agradezco como siempre a la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que nos provee el espacio del Centro de Diálogo Sostenido, creado para la universidad y para Puerto Rico, de poder compartir con ustedes algunos de los temas que nosotros trabajamos en el centro y que están disponibles para la comunidad universitaria, pero que también están disponibles, como decían los compañeros, para todas las comunidades en Puerto Rico. Estoy muy agradecida de ellos, de Normita, de Elsa, de Ingrid, de la rectoría, de todas las personas que apoyan al Centro de Diálogo Sostenido y los trabajos que allí hacemos. Y bueno, este trabajo, como ya ustedes deben estar mirando, es un trabajo de equipo entre estudiantes, profesores y compañeros de la fundación que también estamos colaborando y por supuesto de todos los auspiciadores que garantizan que nosotros podamos hacer este trabajo. A ustedes, a los que vinieron aquí, esas 278 personas que se están sumando y que están rompiendo como que todos nuestros récords de presencia, esperamos que ustedes puedan disfrutar, que podamos aprender, que podamos compartir todas las posibilidades que supone mirar este tema del conflicto, empezar a ver si lo podemos ver desde otro lugar, si lo podemos ver de una manera en que nosotros lo podamos manejar, lo podamos entender, lo podamos comprender mejor. Y eso nos va a obligar un poco a detenernos, como lo están haciendo ustedes, haciendo presencia en este espacio, a pensarnos, a pensarse, a sentirnos y ver cómo fluye en nosotros este tema y esta energía que se llama conflicto. Vamos a ver si podemos abrazarnos dentro de ese espacio, salir del aislamiento impuesto, ¿verdad? Por las condiciones que se nos están presentando, pero podernos encontrar y podernos abrazar y podernos sentir y transformarnos de alguna otra manera. Así que por todo eso, muchísimas gracias. Quiero empezar rapidito hablando de este tema del conflicto. ¿Qué es eso del conflicto? ¿Verdad? Porque todos hemos pensado siempre en el conflicto como algo malo, como algo negativo, como algo que afecta la vida de un ser humano, y ciertamente los conflictos podrían ser eso, pero en términos generales como tal, el conflicto es solamente energía en el sistema, se define como eso. El conflicto no tiene una carga ni positiva ni negativa, ¿verdad? Está ahí, está presente, se activa, se genera esa energía cada vez que nosotros nos sentimos un poco afectados, influenciados, amenazados por esa energía que todavía no entendemos, ¿verdad? Y somos nosotros los que le damos sentido, los que le damos valor a esa energía, que luego nosotros la podemos ver como algo muy bueno o como algo muy malo, pero no siempre cuando está ocurriendo lo estamos entendiendo. Así que un poco lo voy a ir presentando
un poco de las premisas, de las creencias, ¿verdad? Como decía Elena, que son las que poco a poco van generando un movimiento ascendente o descendente, de escalada o desescalada en el conflicto. Ciertamente, como dice aquí en esta laminilla, ese sentido, esa forma que nosotros le damos al conflicto o a esa energía que luego le llamamos conflicto, está muy, muy influenciada por nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros valores y nuestras prácticas. Veamos entonces algunos planteamientos que vienen de Oriente, como siempre, ¿verdad? Vienen de China, no solamente vienen cosas que nos afectan, como las pandemias, o algunas pandemias que ciertamente son de hechura humana, como he dicho yo en otros momentos, sino que también las civilizaciones orientales que llevan muchos miles de años hablando sobre este tema y escribiendo sobre este tema y trabajando con este tema, fíjense que utilizan el mismo símbolo de crisis para conflicto. Y fíjense que ellos ven la crisis como un símbolo combinado, un símbolo que combina dos imágenes, una imagen que apunta hacia el peligro o la amenaza y otra que apunta hacia la oportunidad. Si así las cosas, si lo vemos de esa manera, el conflicto también simboliza una opción de peligro, de verlo como peligro, esa energía como peligrosa, o de verla también como una gran oportunidad para crecer, para madurar, para transformarnos. Típicamente, como dice la literatura, ¿verdad? El peligro surge cuando se violan las necesidades, los recursos y los valores del otro. Vamos a ver esos tres de forma separada, ¿verdad? Que son conflictos de recursos, que son conflictos de necesidades y de valores, porque por ahí es que está la posibilidad del manejo. Y ciertamente también la oportunidad se va a dar cuando nos focalizamos en las personas, en vez de en nuestras amenazas, sentimientos de amenaza, cuando nos focalizamos y podemos identificar dónde está el desacuerdo. Y esa es una forma de empezar a caminar, ¿verdad? En la dirección de atender y de manejar. Nosotros nunca hablamos de solucionar, pero sí de un buen manejo, de un manejo que nos genera aprendizaje y que nos genera transformación. Seguimos. Vamos a hablar de algunas de esas creencias. Pues nosotros, primero, reconocer y dejar saber que nosotros aprendimos a manejar conflictos desde nuestra crianza. Es nuestra crianza, es nuestra socialización, que no solamente se da en la familia y se da en la comunidad, sino que se da en la iglesia, se da en la escuela, se da en las organizaciones estudiantiles o en las organizaciones en las que nosotros nos involucramos, recreativas, deportivas. Típicamente aprendemos que el conflicto es algo muy bueno o que el conflicto es algo muy malo, que el conflicto es algo que se debe evitar o que el conflicto es algo que se debe atender, o de que debemos mirar el conflicto atado a la persona o debemos mirar el conflicto atado al asunto en desacuerdo. Todas esas cosas se aprenden a través de la crianza y también se aprenden a nivel cultural. Cada cultura en cada país o en cada continente y a través del tiempo también maneja el conflicto o lo mira, lo observa de una manera muy particular. Así que no hay una sola mirada, una sola explicación sobre el conflicto. De lo que todos estamos claros es que el conflicto, aún en el universo, ¿verdad? Se maneja de manera conflictiva, ¿verdad? Hay estrellas que explotan, ¿verdad? Y crean planetas. Son oportunidades, ¿verdad? De entropía, que la cosa se distorsiona, se afecta y luego se reorganiza. Así que ciertamente todos los seres humanos que vivimos en comunidad, que vivimos unos con otros y unas con otras, en nuestros espacios más íntimos o en nuestros espacios más amplios, ¿verdad? Multitudinarios y laborales, hemos ido aprendiendo y hemos ido generando ideas sobre el conflicto.
Muchas veces, y lamentablemente, las ideas que nosotros tenemos sobre conflicto, pues son ideas lineales, mecánicas, de que no se debe hacer esto, se debe hacer lo otro, esto se explica de esta manera o esto se explica de esta manera. Pues miren, no, los conflictos no podemos verlo de una manera mecánica, lineal, con una sola respuesta, con una sola forma de verlo, porque no es así. Y otro asunto que debemos tomar en consideración, especialmente por todas las personas, las 303 personas que están aquí conectadas en este momento, tenemos que tomar algo muy en consideración, y es que no podemos separar al ser humano del profesional, al ser humano del líder comunitario, al ser humano del estudiante, del profesor, del empresario, del legislador, ¿verdad? Del empleado del gobierno, ¿verdad? Del ciudadano. Todos los seres humanos cargamos nuestra humanidad a todas partes. Y dentro de esa humanidad nosotros vamos, siendo seres humanos, vamos a enfrentar situaciones de conflicto. Vamos a lidiar con esa energía que quiero que la miren fundamentalmente con una imagen que yo utilizo mucho, que es un rubber band, una gomita, una goma que se estira, que se estira, que se estira, que se estira y se tensa. Ciertamente la tensan, para tensarla la tensan entre dos personas, entre dos grupos, y esa tensión que está vibrando ahí, tensando, eso es el conflicto. Esa es la imagen, ¿verdad?, más metafórica que utilizo para definir lo que es el conflicto. Y entonces es importante que nosotros veamos que dentro de nuestra humanidad, esa tensión, esa gomita, a cada rato, o de un momento a otro, o en cualquiera de nuestros escenarios, se va a tensar. Y lo importante no es que se tensen, es qué hacemos nosotros con esa tensión, cómo la vamos a manejar. Y de eso es de lo que queremos hablar. Pero me gustaría que tomáramos en consideración 3 asuntitos más que los traigo rapidito, pero que para mí son muy centrales. Uno es que el conflicto, y ya lo he dicho, puede ser más un recurso que un problema. Vamos a instalarnos en esa premisa de ver más y de mover más la balanza hacia el área de ver los conflictos siempre como oportunidades de crecimiento, de transformación, de conocer al otro, de conocerme mejor a mí, de madurar en la convivencia más que como un problema. Siempre tratemos de darnos esa oportunidad. Otra, que el conflicto también es necesario para nuestro proceso de maduración relacional. Los conflictos siempre se dan en relaciones. Siempre se dan en relaciones entre personas o entre grupos. Así que necesariamente, si los asumimos de una manera adecuada y si lo trabajamos de una manera informada, de una manera pensada, de una manera sensible y empática, nosotros vamos a poder mejorar, ir mejorando y ir madurando en nuestras relaciones saludables. Y lo tercero, que lo aprendí con una querida colega y amiga, Sara Santiago, que me lo enseñó hace un montón de años atrás, y es decirles que no hay comunidad si no hay conflicto. Los conflictos siempre se dan en un espacio de comunidad. Esto es un espacio de convivencia, un espacio de intercambio, un espacio de socializarnos juntos. Todo eso está ocurriendo en la comunidad, y como todo eso está ocurriendo en la comunidad, y si la comunidad es saludable, ciertamente las diferencias van a aparecer, y cuando aparezcan las diferencias y se den las tensiones, como comunidad nosotros debemos poderlas abrazarlas, acogerlas y empezarlas a manejar. Ahora, podría haber conflictos sin comunidad, y esto es lo terrible. Cuando hay conflictos y no hay sentido de comunidad, ese sentido psicológico de pertenecer y de ser parte de un grupo más grande, más allá de mí, pues muchas veces la respuesta es la exclusión, la intolerancia, la violencia, la guerra, incluso los grandes genocidios que ha vivido la humanidad. Muchos de ellos tienen que ver con que ha habido conflicto, pero no ha habido sentido de un nosotros, de un común que se encuentra para
¿verdad?, manejar sus situaciones. Así que vamos a empezar. Yo les voy a presentar 3 tipos de conflictos que son los clásicos, casi todos los conflictos que vivimos los seres humanos a través de toda nuestra vida, desde chiquititos hasta, ¿verdad?, hasta que estamos en edades más sabrosas como las que estamos ahora. Básicamente se dividen en tres tipos. Y usted búsquelo, busque todas las situaciones que usted ha vivido en su vida y va a ver que casi siempre los conflictos están separados en 3 grupos, que muchas veces se relacionan entre ellos, pues sí, pero me gustaría que los vieran por separado. El primero, que es el más sencillo de identificar, y muchas veces el más sencillo de manejar, porque se ve como que muy concreto y muy claro, es el conflicto de recursos. Y estos se dan cuando hay más, se quiere hacer más uso de los recursos disponibles, ¿verdad? O se quiere hacer uso de más recursos de los disponibles. Disculpe la forma en que está redactado. Todos sabemos, por ejemplo, que el agua, yo lo traigo como ejemplo, es un recurso limitado en el planeta. Y el agua no está disponible para todos los seres humanos en el planeta. Así que hay, ahora mismo en el mundo, incluso guerras por el recurso limitado agua, por el recurso limitado petróleo, por el recurso limitado tierras, minerales, y así, ¿verdad? A veces es el presupuesto de la casa, a veces es el presupuesto de una universidad o el presupuesto de un escenario laboral o los equipos que tenemos en la casa cuando necesitamos hacer diferentes tipos de trabajo. Pues mira, no hay, como decía mi mamá, no hay cama, y como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Y entonces ciertamente vamos a entrar en tensiones. Así que básicamente podríamos nosotros definir, bueno, cuál es el recurso que ahora mismo está limitado, o cuál es la decisión, o cuál es el tiempo. A veces lo que está limitado es que no tenemos el tiempo y tenemos que tomar decisiones muy apresuradamente. Todos esos recursos son limitados, el tiempo, la materia, ¿verdad? Lo que nos encontramos en el planeta. Y ese tipo de recursos, pues básicamente en una mesa de trabajo se pueden empezar a ir focalizándonos en ellos, en qué es el recurso y no es la persona. Vamos a un segundo tipo de conflictos, que es el conflicto de necesidades, que ocurren en todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos estimen, que nos den un espacio, poder tener una capacidad de influenciar en las decisiones. Necesitamos sentirnos seguros, queridos, aceptados, reconocidos, y muchas veces nos sentimos amenazados cuando pensamos que otras personas no lo están viendo, no lo están reconociendo, no lo están aceptando, no nos están incluyendo, y entonces ciertamente eso nos genera un sentido de amenaza, un sentido de autovalía que nos afecta y nos pone en hostilidad, nos pone en tensión y nos pone en una relación de amenaza con esa persona, con ese jefe, con ese grupo, con esos pares, con esos compañeros de trabajo o con esos compañeros estudiantes, ¿verdad? O con los que estemos compartiendo en el escenario, sea familiar o sea laboral. Estos conflictos no siempre aparecen expresados de esa manera, no siempre estamos nosotros tan claros de que tenemos una inseguridad, de que nos sentimos fragilizados, de que sentimos que no nos están tomando en consideración, no los percibimos de esa manera, o las personas que nos están observando piensan y hacen juicios sobre nuestra acción hostil o nuestra acción agresiva o de crítica, y no están mirando que detrás de eso hay un ser humano que se siente amenazado, que se siente inseguro en términos de unas necesidades muy básicas que las tenemos todos los seres humanos, no solamente unas personas sobre otras. Así que esos conflictos a veces se van escasos porque no somos capaces de observar, de escuchar mucho más claramente qué es lo que está pasando al otro lado. Y un tercer tipo de conflictos, y digo yo, la madre de los conflictos, porque este es el conflicto que más genocidios, que más guerras,
que más diferencias, que más distanciamiento, que más tensiones genera en la humanidad, en los seres humanos, y tenemos que hacer aquí mucha introspección, mucha reflexión, mucha autoevaluación cuando nosotros estamos manejando este tipo de conflictos, porque fundamentalmente se fundamentan en lo que son nuestros valores. Nuestros valores se definen como creencias. Tenemos creencias religiosas, tenemos creencias políticas, tenemos visiones culturales o intelectuales, ¿verdad? De posturas intelectuales o académicas sobre el mundo, sobre las personas, sobre quién es el otro, quién soy yo, lo que debería ser lo correcto, lo que es la verdad, lo que no es verdad, lo que debería ser, lo que no debería ser, y nosotros generamos, como dice muy bien Peter Sengen, vamos creando unos modelos, unas cápsulas mentales sobre lo que deberían ser las personas, sobre lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso, esto soy yo, y me meto inamoviblemente en eso, y entonces desde ahí paso juicio sobre quién es el otro, qué es el otro, qué debería ser el otro. Entonces básicamente esos modelos mentales configuran lo que nosotros llamamos una identidad. Esta es mi identidad. Y contra esa identidad nadie debería meterse, nadie debería invadirme, nadie debería cuestionarla, porque yo soy la persona que creo que tengo la verdad agarrada por el mango, como decía mi mamá. Así que básicamente cuando nosotros vemos que uno de nuestros modelos mentales, una creencia nuestra, una postura ideológica o social o cultural se ve cuestionada o se ve criticada, pues estamos pensando que van contra nosotros, ¿verdad? Que van directamente contra mí. Y es básicamente como si trataran de cambiarme mi ADN, me trataran de cambiar la piel. Así que los conflictos de valores son bastante más difíciles de atender, son bastante más difíciles de manejar, y estoy diciendo más difíciles, no estoy diciendo imposibles. Los conflictos de valores son los que más tiempo nos toman a nosotros manejarlos, porque siempre es como que si fuera en una tensión contra la persona y no contra la creencia, ¿verdad? Nosotros somos personas que creemos, somos personas que nos afiliamos, somos personas que tenemos postura, pero eso no es necesariamente todo lo que soy yo ni todo lo que es el otro. El otro puede ser musulmán y yo soy cristiana, pero bueno, además de eso es un gran ser humano, un gran trabajador, un gran vecino, un gran padre o madre de familia. La gente es muchas cosas más allá de sus creencias, pero muchas veces atamos creencias, valores, principios a la persona, y si no nos gusta su valor o su creencia o su postura, no nos gusta la persona. Entonces nosotros tenemos que empezar a movernos. Y por ahí es que va un poco la propuesta que nosotros queremos trabajar. Déjenme decirle bien brevemente que los conflictos tienen posibilidades, como les decía desde el inicio, de escalar, o sea, de agravarse, tensarse la gomita hasta que se rompe, ¡pum! O el conflicto tendría la posibilidad de que se escala, pero luego empieza a cuesta abajo, ¿verdad? Cuesta arriba escalarse, cuesta abajo desescalarse, y nosotros, como decíamos al inicio, tenemos el poder y tenemos la oportunidad y podríamos tener la capacidad, si nos seguimos capacitando y seguimos aprendiendo y seguimos ensayando esto, como esta oportunidad que todos nos estamos dando hoy en esta mañana, dedicarle un rato a este tema, nosotros tendríamos la posibilidad de manejar esto de una manera adecuada. Fíjense, y miren, observen bien esto, que un conflicto necesita 2 o más personas. O sea, como decía mi mamá, para pelear se necesitan 2. Y una vez una persona está fuera del espacio de guerra, atiende su conflicto o atiende, ¿verdad?, su tensión de una manera
distinta si se mueve, ¿verdad?, de un lugar de escalada, de alimentarlo, a desalimentarlo, ¿verdad?, y llenarlo de información, y llenarlo de escucha, y llenarlo de otras cosas que vamos a proponer aquí en un momentito, en unos par de minutos. Básicamente, esas dos o más personas interactúan y perciben diferencias incompatibles. Fíjense que interactúan debería decir, perciben diferencias incompatibles. Eso todavía no se sabe, ¿verdad? Porque ahora mismo me estoy sintiendo amenazada, estoy sintiendo que estamos en una situación de no regreso, que estamos en una situación de incompatibilidad, de tensión, y yo ¿qué puedo hacer con eso? Pues puedo hacer muchas cosas. Fundamentalmente, estas personas se comportan agresivamente, esto es, le sube la adrenalina, se ponen rojo, ¿verdad? Toda oxitocina sigue en aumento, ¿verdad? Como decimos los psicólogos, básicamente nos preparamos como hacían muchas especies, y nosotros también a través de todo un proceso evolutivo nos pusimos en guardia, ¿verdad? Y estamos ahí estirando la gomita, y podemos responder a esa interacción o a esa percepción del conflicto. A lo mejor ni siquiera hay un conflicto, pero lo estamos percibiendo de esa manera, y tenemos esas dos avenidas. Podemos seguir hacia arriba escalándolo, o lo podemos seguir desescalando. ¿Cómo hacemos eso? Acá los compañeros prepararon incorporaron esta gráfica bellísima, que si quieren pueden tomarles hasta fotos. Después nosotros vamos a compartir esto más adelante a través de nuestras redes. Pero básicamente en la escalada, en el aumento de la escalada, hay un aumento en la expresión emocional de coraje, frustración, etc. Miren, vayan mirando eso, piensen en sus eventos conflictivos, en los momentos en que los han vivido, y miren que las emociones se movieron en la dirección de añadir coraje, frustración, ¿verdad? Así ¿verdad? De ir perdiendo como que la confianza en el proceso que está ocurriendo. Está ocurriendo un proceso que todavía nosotros no sabemos hacia dónde va. Hay un aumento en la percepción de amenaza, o sea, estoy viendo cada vez que el otro o los otros y otras están amenazando mis recursos, mis necesidades o mis creencias. Fíjense, busco gente que se vaya a favor mío, las llamadas claques, montamos las claquecitas, me reúnen con este grupito y digo, mira, ¿viste lo que me está haciendo? ¿Viste lo que me dijo? ¿Viste lo que está haciendo? ¿Viste taca, taca, taca? Y entonces voy creando grupitos que se vayan a favor de mi postura, y el otro grupo o la otra persona va a hacer lo mismo. Y entonces estas personas, algo que afecta y que añade a la escalada del conflicto, es que las personas poseen pocas destrezas a su disposición para hacer las paces o manejarlo. Lo único que hemos aprendido, como les dije al inicio de la socialización, fue a que todo lo vamos a resolver a pelea limpia, a discusión limpia, etc. No fuimos desarrollando destrezas de negociación, destrezas de mediación, destrezas de escucha, destrezas de buscar información, destrezas de buscar personas que me ayuden a comprender mejor. No, teníamos y tenemos pocas destrezas para hacer las paces o para manejarlo, y tampoco las personas conocen a otras personas que los puedan ayudar. No buscamos personas que en vez de alimentar el conflicto me ayuden a mí a tomar distancia para manejar ese conflicto. Así que lo que tenemos aquí es básicamente empujar, como aparece aquí, al muñequito, empujarlo por la escalera al final, lanzarlo por el precipicio hacia abajo, y eso lo hace mucha gente, lo hace en países completos, que descartan a otros países sencillamente porque no están de acuerdo con las posturas que asumen. Mírenlo en desescalada para que ustedes vean la diferencia, y es exactamente lo mismo al revés. La atención se concentra en el problema. Tan pronto estoy en la situación bien escalada,
¿verdad? La gente se concentra en el problema y no se concentra en las personas. Aquí el problema, como estoy viendo en un chat aquí, ¿verdad? Que me acaban de escribir, ¿verdad? El Código Civil que debe defender nuestros derechos civiles, que debe protegernos, que debe fomentar la convivencia, debe fomentar la inclusión, debe fomentar el amor, la paz, ¿verdad? Y la calidad de vida entre todos los seres humanos que habitan estas tierras que se llama Puerto Rico, pues ciertamente pues nos vamos a concentrarnos en unas personas que no queremos que participen activamente de la vida plena en un país al que tienen derecho. Así que básicamente la desescalada va en una dirección hacia abajo, es como la curva de la pandemia, va hacia abajo. Existe una disminución en la expresión emocional y en la percepción de amenaza. Miren, muévase, si está frustrado, tome tiempo. Si tiene coraje, no trate el asunto en una situación de coraje. Las personas involucradas eran amigas antes del conflicto. O sea, yo me focalizo en todo lo que me unía a esa persona, en todo lo bueno que tenía esa persona, y no solamente en lo que ahora mismo nos separa o nos genera un sentimiento de amenaza. Así que estoy más involucrada en poder descubrir o en poder rescatar y reconocer qué me une a esa persona, por qué yo me uní a ella y por qué yo me estoy relacionando con ella, sea en el espacio laboral o en el que sea. Las personas se conocen y manejan destrezas de solución de conflictos, o sea, hacen cosas como lo que ustedes están haciendo hoy, buscan información, se adiestran para poder manejar sus conflictos y sus diferencias. Y por supuesto las personas, si no lo pueden manejar, buscan personas que los ayuden a comprender y a entender qué es lo que está pasando que nos mantiene a nosotros en esta tensión. Todas esas son formas en donde nosotros viramos la curva hacia abajo y vamos generando, como dice esta gráfica hermosa que incluyeron aquí, un proceso de maduración y de transformación. 2 o 3 cositas más que quería decirle en este momento, ¿verdad? ¿Cómo estamos manejando los conflictos en el espacio familiar, en nuestro escenario académico, laboral, en Puerto Rico y a nivel planetario? Eso es como que la pregunta que parece académica, que parece obvia, pero que para nosotros es central que nos las hagamos nosotros a nosotros mismos. Y con esto pues podemos seguir trabajando. Y bien, les voy a ir cerrando con 2 o 3 otras propuestas que les que les vamos a ofrecer y que les podemos seguir dando mucha más información para seguir aumentando nuestra capacidad de facilitar y manejar nuestros conflictos y los de nuestras organizaciones y los del grupo. Consideremos clarificar nuestros modelos mentales, esos que nos mueven a esta relación de ganar-perder, de que yo siempre quiero ganar en función de que el otro pierda. Vamos a ver si nuestros modelos mentales están en la línea de que cuando hay una situación de conflicto, yo tengo que ganarlo y no tengo necesariamente que ver qué yo aprendo o qué es lo que yo todavía no sé sobre este asunto. Identifiquemos los tipos de conflictos. Vamos a ver cada vez que nosotros nos veamos en una situación de una situación de conflictiva o de tensión o de diferencias, ver si los conflictos son, si es un conflicto de recursos, si es un conflicto de necesidades o un conflicto de valores. Por ejemplo, esto que hablan sobre la separación de iglesia y Estado, que muchas veces está en discusión y es un asunto que no se acaba de resolver, lleva un montón de siglos, pues mucho de eso tiene que ver con que tenemos diferentes creencias, diferentes tipos de valores y no necesariamente queremos que todos tengan un espacio en nuestra sociedad. Y cada uno merece tener un espacio en términos de sus creencias, siempre y cuando aprendamos, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho humano es la paz. Así que miramos también, como decimos nosotros, nuestros niveles de oxígeno, ¿verdad? En nuestro estado físico, cuando nosotros estamos
en una situación conflictiva muy pocas veces estamos oxigenando, respirando bien, pues porque estamos bien trancaditos, frustrados y en función de defensa, y eso no ayuda. Y focalizar nuestra atención a la escucha. Fíjense que la escucha es central en nuestra atención, en nuestra mirada, para que nosotros podamos empezar a aprender de ese otro que piensa diferente, que se siente amenazado. Yo necesito saber por qué. Necesito que me lo diga, que me dé su testimonio. Y que podamos aprender a reconocer y a honrar nuestros propios sentimientos para que nuestras emociones y nuestro comportamiento estén bien atendidos. Tenemos que auto-observarnos nosotros también, cómo me siento y cómo estoy actuando. Y eso es bien importante para nosotros considerar los conflictos. Y finalmente, les dejo estas tres propuestas, ¿verdad?, que debemos tomar en consideración. Estructuren, cuando nosotros estemos en una situación que vayamos a atender a facilitar o a mediar en un asunto conflictivo, organicemos un espacio que nos garantice la seguridad, que nos garantice la confianza, que nos garantice el espacio para que nosotros nos podamos sentir seguros y seguras para entrar en una discusión, ¿verdad?, saludable sobre nuestras diferencias. Aprendamos a capacitarnos, lo que estamos nosotros haciendo hoy, capacitémonos, aprendamos del otro, aprendamos a explicarnos mejor, vamos a explicar nuestras creencias, vamos a traer prácticas, vamos a traer lecturas, vamos a analizar los modelos mentales y vamos a aprender unos de los otros, y que permitamos que otros nos capaciten y nos eduquen a nosotros sobre las diferencias que hay entre unos y otros, y esa educación, esa información me va a ayudar a mí a mejor llegar a acuerdos con esas personas. Y por supuesto, tengamos en el proceso de mediación, en ese proceso de negociación o de atención al manejo de ese conflicto, tratemos de, como decimos aquí, iluminar el juicio. Antes de pasar juicio, antes de evaluar, antes de enjuiciar a alguien, antes de condenar a nadie, tratemos de iluminar ese pensamiento para ver qué es lo que me podría ayudar a movernos hacia alcanzar los objetivos. Así que, en resumidas cuentas, vamos a establecer las reglas para ese diálogo, vamos a hacer pausas para reflexionar, vamos a parafrasear, o sea, vamos a preguntarle a la persona específicamente, bueno, lo que tú acabas de decir es esto y esto y esto, ¿cierto? Y preguntar, ¿verdad? Vamos a repetir lo que esa persona nos está tratando de comunicar, para que en esa escucha nos escuchemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a decir, bueno, ¿y cómo yo me siento con esto que estoy acabando de escuchar? Esto me violenta, esto me afecta, ¿por qué me violenta y por qué me afecta? Y sobre todo, asumamos una actitud positiva y bien intencionada. Nunca nos movamos a trabajar, y si no, no lo hagamos, ¿verdad? No estamos preparados. No nos movamos a hacer un trabajo de manejo de conflicto o a entrar en un proceso de negociación si no vamos con la mejor intención y con el mejor deseo de solucionar o de manejarlo, de crecer, de aprender, etc. Para eso necesitamos preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. La pregunta es la competencia maestra para el conflicto. La pregunta es lo que puede a nosotros darnos luz, lo que puede ayudarnos a nosotros a crecer, y lo que puede posibilitar que nuestras comunidades, nuestro país, el planeta, genere una mayor capacidad para civilizarse y convivir. Los voy a dejar con una cita de Shakespeare, y le devuelvo de nuevo el símbolo de crisis, que es el símbolo del conflicto. Y escogí a Shakespeare porque él lo resume en una oración bien sencilla, ¿verdad?, que tiene que ver con lo del conflicto. Dice él: no existe nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo hace aparecer todo así.
y eso sale de una de sus obras maestras, Hamlet, ¿verdad? Y es algo que lo dijo él hace varios siglos atrás y que todavía nos debe retumbar en el pensamiento. Tengamos una sana sospecha de nosotros mismos, ¿verdad? Pensémonos un poco más cómo nosotros estamos asumiendo las cosas. Y bueno, y los dejo con la pregunta, ¿verdad? Con preguntar. ¿Manejamos nuestra energía como amenaza o la manejamos como oportunidad? Y esta es la pregunta que nos debemos hacer nosotros cada vez que vayamos a entrar en una situación de tensión. Quiero darle nuevamente muchas gracias a esas 327 seres humanos ciudadanos de este país y de otros que nos han estado acompañando en este momento. Así que vamos a ver si con este símbolo de Sudáfrica que viene hace miles de años atrás, ¿verdad? Este concepto de Ubuntu, soy porque somos, en esta relación de que yo no puedo ser si los otros no son, es que nosotros vamos a poder encontrar el espacio para el manejo de conflicto. Vamos entonces a darnos entonces el espacio para las preguntas. Estamos listos y listas para contestar las preguntas y si yo no las puedo contestar, Elena las contesta y si no las contesta, Jan. Así que nada, vamos a escuchar. Muchas gracias. Gracias, Lara, por esa excelente presentación. Siempre nos dejas pensando y cuestionándonos y es genial. Y gracias a todos por sus comentarios y por participar activamente. No se vayan, que vamos entonces a la sesión de preguntas. Hay muy buenas preguntas. Gian y yo las hemos estado monitoreando a través del área de preguntas y respuestas y del chat, y Gian va a irlas leyendo en orden. Gracias, Elena. La primera pregunta que tenemos aquí, Lara, es: ¿cuál es tu opinión profesional sobre la controversia del Código Civil como conflicto y cómo podemos entonces atenderlo? Sí, estuve viendo algunos comentarios mientras estaba haciendo la presentación y ciertamente una tensión bien grande que estamos enfrentando ahora mismo como país es la evaluación, la aprobación o la imposición de un nuevo Código Civil. Los códigos civiles son acuerdos sociales y nacionales sobre cómo nosotros pensamos que mejor podemos convivir, seres humanos, ¿verdad? Ciudadanos y ciudadanas. Es un asunto de país, es un asunto de todos los sectores que tienen diferentes creencias de todo tipo, que quieren un lugar y un espacio en la vida de ese país, de ese pueblo, y que ciertamente cuando estamos hablando de código civil, estamos hablando de conflictos de valores. Básicamente en los códigos civiles se resumen las creencias, los valores, los supuestos que entiende la gente que debe prevalecer y que se deben respetar y que se deben atender y que se deben considerar y que se deben proteger para que todos los ciudadanos que conviven en ella se sientan incluidos, se sientan protegidos, se sientan seguros dentro de ese acuerdo. Es un acuerdo social que debe ser acordado, como muy bien dicen ustedes, entre todos los ciudadanos y que se debe dar luego de un extenso e intenso diálogo entre todos los sectores de la sociedad sin excluir a nadie, ni por su religión, ni por sus criterios ideológicos, etcétera. Yo creo que lo que ha generado la tensión grande, la controversia grande en este conflicto de valores ha sido precisamente el tratar de imponer unas creencias sobre otras, desde diferentes grupos y de diferentes sectores, sin haber permitido un diálogo informado y un acuerdo social contemporáneo, actualizado. Ciertamente todos estamos de acuerdo que nuestro Código Civil data muchas veces, como dice mi mamá, del año de las guácaras, una cantidad de asuntos que ya ni siquiera existen ni ocurren. Hay que atenderlos y ha habido que atenderlos, pero ¿qué pasa con lo nuevo? ¿Qué pasa con
con todas las creencias nuevas, con todas las nuevas posturas, con las visiones nuevas científicas, de género, culturales, que antes eran pecado, o que antes eran prohibidas, o que antes científicamente se entendían que eran imposibles o inviables, y ahora la contemporaneidad, este mundo que estamos viviendo ahora, nos trae nuevos retos sobre los que necesitamos llegar a acuerdos. Y no deberíamos estar en conflicto, deberíamos estar en diálogo, en un diálogo amplio, inclusivo, abierto. Yo creo que la controversia la está generando el cierre del diálogo, el cierre del intercambio de las diferencias, para nosotros ir poco a poco en un proceso marinado, ¿verdad? Un proceso que se oxigene, que tome tiempo, que se informe, en donde todas las partes se escuchen unas a otras. No es nosotros hablándole a los políticos, a los legisladores, es nosotros hablando entre nosotros. Esos diálogos multitransectoriales que no se están dando para nosotros discutir las diferencias, y para eso los diferentes nos tenemos que reunir. O sea, los que creen, los que son muy fundamentalistas en una postura ideológica, pero los que son muy fundamentalistas en una postura totalmente contraria a esa, son los que se tienen que encontrar en una mesa, en un espacio estructurado, en un ambiente seguro y de confianza, a escucharse, para ver si nosotros entonces podemos ir llegando a esos acuerdos. Eso para mí es lo que ha sido, lo que ha afectado más, el que nosotros no hayamos podido en todas estas décadas poder llegar a un acuerdo, y es que no estamos culturalmente preparados, y no nos estamos preparando, no nos estamos educando para encontrarnos los diferentes, a dialogar sobre nuestras diferencias y acordar un nuevo convenio social de protección de nuestros derechos y nuestros deberes y responsabilidades. Sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que pregunta si usted entiende que puede surgir un conflicto mundial por lo de la pandemia, entendiendo que esta afecta la economía mundial y que puede descontrolar la salud mental de una gran parte del mundo. Sí, eso de hecho está ocurriendo, y básicamente nosotros nos estamos moviendo. Estoy de acuerdo, sí, la contestación es sí. Puede ocurrir un gran conflicto mundial si nosotros no manejamos bien la escalada que puede generar. La pandemia es la gran oportunidad. Muchos de los sociólogos, los filósofos, muchos políticos, muchos economistas de gran relieve, tipo Chomsky, tipo Yanis Varoufakis, Harari, están discutiendo con una esperanza y con una posibilidad, con una oportunidad gigantesca para la democratización, para la salud pública, para el progreso, para la democracia, para resolver muchos de los problemas de desigualdad que nos trajeron a esta pandemia. La misma pandemia nos está dando la oportunidad, porque nos ha cerrado, nos ha puesto en pausa a todos. Fíjense que nos obliga a la pausa, nos obliga a que nosotros tengamos que compartir los recursos que tenemos, a que nosotros tengamos que reducir las desigualdades para garantizar la salud de todas las poblaciones, porque de otra manera no abre nadie, no se resuelve el asunto, ¿verdad?, del colapso de la economía, del colapso político, el colapso social. Pero también es una gran posibilidad de que, en vez de desescalarlo, en vez de detenerlo, destensar, encontrarnos, acordar, ver lo que hicimos mal, ver lo que nos trajo la pandemia y crear transformaciones grandes en nuestras sociedades. Hay gente que está pensando cómo utilizar eso para seguir escalando, para, en una relación de ganar-perder, lanzar por la borda al resto de la humanidad, y quedarse y apropiarse con los recursos y atendiendo solamente sus valores, sus creencias y sus necesidades. Esa posibilidad también se está fraguando. Va a ser mucho más importante que cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, que todavía permanecen aquí escuchando esto, nos activemos y nos movilicemos para nosotros sumarnos a una respuesta de encuentro, a una respuesta de transformación, a una respuesta de un manejo profundo de nuestras diferencias, para que nosotros podamos
¿verdad? Virar la curva hacia una desescalada económica y social, ambiental, de maduración y de transformación hacia la convivencia, porque ya está demostrado que la pandemia es un producto de la convivencia o de la no convivencia entre naciones y pueblos en el planeta. Así que si nosotros podemos mover esa energía a como una oportunidad, nosotros podemos lograr eso. Y yo creo que las universidades, por ejemplo, los centros escolares, las organizaciones comunitarias, los centros gubernamentales, podemos tener esas conversaciones y empezar a mover esa curva hacia la desescalada. Muchas gracias, Lara. La otra pregunta que tenemos aquí es sobre qué recomendaciones tienes para familias que se enfrentan a conflictos de valores, pero que no se quieren escuchar, o familiares que se sienten tan atacados que redirigen el conflicto externo, o sea, sobre principios, a un conflicto que va contra su identidad. Sí, hay mucho de eso, lo que uno ve en el micro de una familia o de ¿verdad? De una relación de pareja, del tipo que sea, básicamente se escala a nivel planetario, así que recogernos al interior nuestro de nuestra vivencia muy individual, muy personal, que es quizás lo que uno puede ir controlando es bien importante. Y ahí yo le diría a los compañeros y a los colegas que veamos nosotros en un detente, en una pausa, en una lectura hacia el interior, en una mirada hacia adentro, cómo yo estoy manejando el conflicto que estoy viviendo, cómo estoy respondiendo a él, cómo lo estoy evaluando, cuánto estoy escuchando al otro, cuánto estoy comprendiendo al otro. Y entonces desde un movimiento de ver la oportunidad de reconocer al otro en mí, de reconocer la vinculación que ahora se está dando desde el conflicto, desde la exclusión, desde el rechazo, desde la imposición, en ese reconocimiento del otro en mí, de yo acoger y yo abrazar eso con lo que no estoy de acuerdo, pero yo lo estoy abrazando de otra manera. Yo sigo siendo diferente, sigo teniendo una creencia distinta, sigo teniendo una posición diferente, pero no te estoy viendo a ti como una amenaza a lo que yo siento o a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Es en ese proceso de recepción y de acogida donde nosotros podemos ir transformando poco a poco la postura del otro para que el otro aprenda también a respetarme, a reconocerme y a aceptarme tal como yo soy. Es un asunto de tiempo, es un asunto de pausa, de paciencia y de crear espacios diferentes de confianza para que ese movimiento poco a poco se vaya a dar. No es fácil, pues porque el otro cree de otra manera y va a seguir creyendo de otra manera. Ese no es el problema. El problema no es que creamos distintos. El problema es que nos tengamos que maltratar en función de que creemos distinto. El problema es cuando escala en violencia, cuando escala en exclusión. Pero nosotros podemos convivir y de hecho debemos convivir saludablemente porque si no, no somos comunidad. No hacemos comunidad si estamos en un tirijala en donde yo voy a necesitar ganar sobre ti, demostrarte algo, dejarte saber que el que está equivocado eres tú, porque es que el otro piensa lo mismo, el otro está en una postura polarizada igual que tú. ¿Y quién tiene la verdad? Pues mira, ninguno de los dos. Cada uno está defendiendo su ser, su identidad, sus principios, y lo puede hacer en una relación de mucho amor, ¿verdad? De un legítimo acercamiento donde te puedo abrazar y podemos estar juntos y eso va a ir poco a poco transformando las relaciones, especialmente si son en el espacio familiar. Tenemos aquí una última pregunta y es de Oscar Rentas y él menciona que haciendo una introspección, él se da cuenta que podemos ver los conflictos como oportunidades o amenazas y que particularmente él la ve como amenazas. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder hacer ese cambio de mentalidad sobre cómo percibir? No te escuché, perdí tu...
Las últimas oraciones no te escuché, Jean. ¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad o la percepción que tenemos de los conflictos, entendiendo que primeramente lo vemos como amenazas, pero entonces cómo podemos verlos tal vez como oportunidades? Sí, pues básicamente lo que plantea toda la literatura de manejo de conflictos es que ciertamente siempre que nos sintamos amenazados, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos sentimos amenazados, ¿verdad? Es inevitable sentirse amenazado. Eso es la gomita que empieza a tensarse. Me siento amenazado por lo que me dijo. Me siento amenazado por la decisión que tomó. Me siento amenazado con su postura, la postura con respecto al mundo, a lo político, a la religión, a lo que sea. O con una postura de género, de lo que sea, ¿verdad? Básicamente hay conflictos sobre todos los asuntos. Y entonces me siento amenazado. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿me siento amenazado? Y uno se hace esa pregunta para uno mismo. O se siente amenazada. La persona se sintió amenazada con lo que le dije. Y ese primer reconocimiento ya empieza a hacer un cambio en la relación si uno está consciente de que uno se siente amenazado. Y la segunda pregunta, me lo decía un compañero hace poco, ¿por qué me siento amenazado? ¿Por qué me irrita? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me afecta esto? ¿Qué está afectando? ¿Qué es lo que está amenazando de mí? ¿Está afectando una creencia que yo tengo? Yo siento que me va a quitar algo, yo siento que me está invalidando, me está devaluando, no está reconociendo mi postura. ¿Por qué pienso eso? Y entonces el movimiento es hacia indagar, preguntar. Lo reconozco, trato de evaluarlo y fíjense, lo estoy haciendo yo, todavía todo eso está en mi poder. Eso lo estoy haciendo yo. Y yo misma tengo la posibilidad de moverlo. Me estoy moviendo en esa dirección y entonces digo, voy entonces en búsqueda de información. ¿Me quieres hablar de eso? ¿Me puedes explicar mejor qué es lo que está pasando? Me estoy sintiendo, si tengo la madurez y la humildad, ¿verdad? Me siento seguro o segura, pues puedo decir, fíjate, me estoy sintiendo incómodo o incómoda con eso que estás diciendo y me gustaría poder saber por qué. ¿Quieres hablarme más de eso que está pasando? O me gustaría poder decir que me sentí un poco amenazada con eso, que incómoda, y pienso que eso es eso. Y entonces cuando uno empieza a indagar C y luego a indagar A, la persona o el grupo con el que se está relacionando, uno está empezando a moverse de la amenaza, ¿verdad? A el manejo. Fíjense que la amenaza se puede escalar hasta que se rompe la relación o se rompen, ¿verdad? O uno puede mover un sentido de amenaza hacia una oportunidad de yo poderme conocer un poco más a mí, porque me siento así, y yo empezar también a moverme a conocer a esa otra persona, porque esa persona se siente así conmigo, se siente amenazada, o por qué me está agrediendo. Y básicamente mírenlo como que el perro que ladra, ¿verdad? El perro que ladra porque se siente amenazado, no porque se quiere tirar encima a morderte. Pero es un wow, 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 ¿verdad? Te estoy enviando un mensaje de que me siento amenazado y estoy a la defensiva, estoy agresivo, ladrándote y gritándote porque me siento en amenaza porque estás invadiendo mi territorio. Si nosotros podemos reducir, acercándonos a ese perro y reduciendo, ¿verdad? Ese nivel de guau, 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 a lo mejor termina ese perrito moviéndonos la colita y le vamos a poder posar la mano por encima y a lo mejor él nos puede dar un abrazo también. Sí, parece que terminamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Por razones de tiempo, pues no podemos contestar todas las preguntas, pero las vamos a estar tomando en consideración para otros talleres y otros materiales educativos que estaremos publicando en nuestras redes. Pues se las contestamos se las podemos contestar algunas, si yo las recibo, puedo contestar algunas a través de las redes también, perdona Elena. Pues les invitamos a tomar 2 minutitos Gracias. para
responder una breve evaluación. Se la estamos compartiendo a través del chat en un enlace que los va a dirigir a un formulario. Queremos simplemente conocer de su experiencia, qué le pareció el taller, qué aprendizajes nuevos identifican, qué conceptos o áreas necesitan seguir profundizando y alguna acción que entiendan que pueden hacer luego de haber participado del taller, porque no queremos que simplemente se quede en una exposición de este tema, sino en cómo lo podemos practicar. Así que les invitamos a llenar ese formulario y también les vamos a estar copiando en el área del chat otro formulario de avalúo que los va a dirigir a la página de Facebook del Centro de Diálogo Sostenido. Y ese es más para que lo completen con calma, porque tiene una serie de preguntas que los va a llevar a reflexionar sobre cómo están manejando las competencias emocionales, cómo se enfrentan a diferentes situaciones, cómo están en términos de conocimiento y de manejo de esas competencias. Así que se los vamos a dejar por aquí por el chat. Nuevamente les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para futuros talleres y seguir conversando sobre las preguntas que queden pendientes. Muchas gracias a todos y a todas.